A lo largo de toda la Escritura, hay una expresión que resuena como un eco divino, repetida una y otra vez a través de los siglos. Cada vez que un mensajero celestial se presenta ante un ser humano, sus primeras palabras llevan siempre el mismo mandato lleno de consuelo: no tengas miedo. En ocasiones lo escuchamos como no temas, otras veces como no teman, pero el sentido profundo permanece intacto. Una invitación directa de Dios a confiar, a descansar en su presencia y a creer que su plan es perfecto. Más de 300 veces, en diferentes libros y contextos, el Creador decide recordarnos que la fe desplaza el temor y que su amor es más fuerte que cualquier sombra. Este detalle, que muchos pasan por alto, no es una simple coincidencia literaria, sino un patrón celestial que nos revela la importancia de caminar con valentía bajo su luz. Si este mensaje toca tu corazón, te invito a suscribirte ahora mismo, dejar tu me gusta y escribir en los comentarios cómo Dios te ha dado paz en medio de tus miedos. Tu testimonio puede ser la chispa que encienda la fe en alguien que lo necesita hoy. A lo largo de la historia se nos ha transmitido una imagen distorsionada de los ángeles, una versión suavizada que poco tiene que ver con la realidad bíblica. Se nos ha hecho creer que son niños alados, flotando entre nubes, o figuras femeninas con rostros serenos y túnicas blancas, pero esa representación es fruto de la imaginación humana y del arte, no de la verdad revelada en las Escrituras. Los verdaderos ángeles descritos en la Biblia son imponentes, majestuosos y tan sobrecogedores que al presentarse provocan una mezcla de asombro y temor profundo. No encajan en la lógica humana, y su sola presencia hace que quienes los contemplan queden impactados hasta lo más profundo del alma. Cada vez que se manifiestan, la reacción es tan intensa que lo primero que dicen es: no tengas miedo. María escuchó estas palabras cuando el mensajero celestial le anunció que concebiría al Hijo de Dios. Abraham las oyó bajo un cielo lleno de estrellas, y los pastores de Belén también las recibieron en aquella noche que cambió la historia. Pero, ¿por qué ese temor tan intenso? Porque lo que contemplaban no pertenecía a este mundo. No era humano, sino una visión directa del reino invisible. Hoy vamos a desmantelar la imagen romántica que se ha creado sobre los ángeles y revelaremos su verdadera naturaleza según la Biblia. Descubriremos los niveles del cielo, las jerarquías celestiales y sobre todo a uno de los grupos más misteriosos y enigmáticos, los Sofanim. Estos seres, descritos como ruedas vivientes cubiertas de ojos, giran eternamente alrededor del trono de Dios, custodiando su presencia con un poder y una majestuosidad imposibles de comprender con mente humana. Cuando escuchamos la palabra cielo, muchos imaginan un único lugar radiante donde Dios habita y las almas reposan, pero la Biblia presenta una realidad mucho más compleja. El cielo es una estructura viva, organizada en niveles, funciones y dominios, cada uno con un propósito específico dentro del plan divino. El apóstol Pablo lo explicó con claridad al decir que conocía a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo. Si hay un tercero, necesariamente debe existir un primero y un segundo, lo que revela que el mundo celestial no es plano ni uniforme, sino jerárquico y lleno de actividad. El primer cielo es el que todos podemos ver: el firmamento, la atmósfera, el espacio donde vuelan las aves y brillan el sol, la luna y las estrellas. Es la creación visible que Dios estableció en el principio. Pero más allá de lo que alcanzan nuestros ojos está el segundo cielo, una dimensión invisible, pero extraordinariamente activa. Allí se libra una guerra espiritual constante, un enfrentamiento entre la luz y las tinieblas que repercute directamente sobre la tierra. Es en este ámbito donde operan tanto los ángeles fieles a Dios como los que se rebelaron,
influyendo sobre naciones, culturas y acontecimientos históricos. El libro de Daniel nos ofrece una ventana a esta realidad cuando un mensajero celestial le confiesa que su llegada fue retrasada durante 21 días por el príncipe del reino de Persia, una entidad espiritual que dominaba aquella región en el plano invisible. Solo con la intervención de Miguel, uno de los principales príncipes celestiales, pudo abrirse paso. Esto demuestra que el segundo cielo es un territorio en disputa, un campo de batalla invisible que, aunque no lo veamos, afecta cada aspecto de la historia humana. Por encima de todo esto se encuentra el tercer cielo, el más alto y puro de todos, el trono mismo de Dios. Aquí no existe sombra de mal ni rastro de oposición. Isaías lo describió como un lugar donde el Señor está sentado en un trono alto y sublime, rodeado por una gloria que llena todo el templo. El apóstol Juan, en Apocalipsis, lo presentó como un espacio donde seres vivientes proclaman sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor. Es el corazón del reino eterno, el lugar de comunión perfecta con el Creador. En este tercer cielo habitan los ángeles más cercanos a Dios, pues no todos tienen el mismo rango ni las mismas funciones. Algunos son mensajeros, otros guerreros y otros guardianes de lugares sagrados. Cada uno ocupa un puesto específico dentro de la organización celestial, formando parte de un orden perfecto que refleja la majestad y el gobierno divino. No todos los ángeles ocupan el mismo lugar ni cumplen las mismas funciones. Algunos se mueven entre los hombres ejecutando misiones en la tierra. Otros libran batallas en las dimensiones espirituales intermedias. Y hay quienes jamás se apartan de la presencia misma del Creador. Sin embargo, existe una clase de ángeles que sobresale como la más enigmática de toda la Biblia. Un tipo de ser que no se asemeja a nada que la mente humana haya podido imaginar y cuya sola existencia está rodeada de misterio. Los Ofanim, guardianes eternos de la gloria divina. Para comprender su naturaleza, es necesario primero entender el orden celestial en el que están insertos. La palabra ángel en la Biblia no describe a una sola criatura, sino que significa literalmente mensajero. Las escrituras y los escritos antiguos revelan que el reino celestial está compuesto por diversas órdenes, cada una con tareas específicas, jerarquías bien definidas y posiciones tan precisas como las de un ejército perfectamente organizado. Imagina un reino invisible, más vasto y estructurado que cualquier imperio humano. En él hay rangos, responsabilidades y funciones que operan en diferentes niveles del cielo. En el primero y segundo cielo se encuentran los ángeles comunes y los arcángeles. Los ángeles, en el nivel más básico, son mensajeros directos de Dios. Son quienes interactúan más con la humanidad. Aparecen en sueños, advierten, protegen y transmiten instrucciones divinas. Fueron ellos quienes visitaron a Lot antes de la destrucción de Sodoma y quienes aparecieron a Jacob en la visión de la escalera celestial, subiendo y bajando entre el cielo y la tierra para cumplir la voluntad del Altísimo. Por encima de ellos están los arcángeles, cuyo nombre significa príncipes de los ángeles. No se limitan a mensajes individuales, son líderes estratégicos, comandantes de ejércitos invisibles y defensores de los propósitos de Dios. La Biblia menciona por nombre al arcángel Miguel, gran príncipe que protege al pueblo de Dios y que, según Apocalipsis, encabezará la batalla final contra el gran dragón, expulsando de los cielos a las fuerzas rebeldes. No obstante, la tradición judeo-cristiana, reflejada en textos como el libro de Enoc y el libro de Tobías, nos habla de otros arcángeles de gran relevancia. Gabriel, mensajero de las más grandes revelaciones, aparece en Daniel para explicar profecías y más tarde se presenta ante Zacarías
para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista y luego ante María para revelarle que concebiría al Hijo de Dios. Rafael, protector y sanador, acompaña al joven Tobías, lo libra de peligros, derrota a un espíritu maligno y se presenta declarando: «Yo soy Rafael, uno de los 7 que están en pie delante de la gloria del Señor». También se menciona a Uriel, iluminador de profecías y guardián de secretos sobre el fin de los tiempos y la gloria eterna. Estos nombres apenas son una pequeña ventana a una realidad mayor. Los escritos apócrifos hablan de 7 arcángeles que permanecen ante el trono, cada uno con misiones únicas. Y, aunque poseen gran autoridad, los arcángeles no son la cúspide de la jerarquía. Pertenecen a la tercera jerarquía, la más cercana al mundo humano, mientras que sobre ellos existen órdenes más elevadas, cuyo único propósito es vivir permanentemente en la presencia de Dios. En el tercer cielo encontramos a los querubines, guardianes de lo sagrado. Son quienes custodian los lugares donde habita la presencia divina. La primera vez que la Biblia los menciona es en el Edén, cuando, tras la expulsión del hombre, Dios colocó querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para proteger el camino al árbol de la vida. Más adelante, en la construcción del Arca de la Alianza, el Señor ordenó esculpir querubines con sus alas extendidas sobre el propiciatorio, protegiendo el lugar desde donde hablaba a Moisés. El profeta Ezequiel describe su apariencia con gran detalle: 4 rostros, de hombre, león, toro y águila, 4 alas, pies rectos como los de un becerro y un resplandor semejante al bronce bruñido. Por encima de ellos se encuentran los serafines, cuyo nombre significa los ardientes o los encendidos. Son seres de fuego y pura luz, tan cercanos a la gloria de Dios que parecen carbones encendidos, resplandeciendo eternamente. Isaías los vio rodeando el trono, proclamando sin cesar la santidad del Señor y reflejando con su sola presencia el resplandor del reino eterno. Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Sus voces no eran suaves ni delicadas, resonaban con una fuerza que estremecía todo el templo. Se decían unos a otros: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». En ese instante, Isaías comprendió que estaba contemplando la santidad perfecta y que él, un hombre de labios impuros que vivía entre un pueblo igualmente impuro, no era digno de estar allí. Lleno de temor exclamó: «Estoy perdido, mis labios son impuros y he visto al Rey». Pero entonces sucedió lo impensable. Uno de los serafines ardientes voló hacia él, llevando en su mano unas tenazas con un carbón encendido tomado del altar. El serafín tocó con aquel fuego los labios del profeta y le dijo: «Esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado purificado». En ese momento, Isaías sintió que algo profundo cambiaba en su interior. El fuego lo había limpiado y desde entonces su boca ya no le pertenecía. Se había convertido en instrumento para la voz de Dios. Los serafines, seres de fuego y luz, no son guerreros ni mensajeros. Su existencia entera es adoración pura, proclamación constante de la santidad divina, consumidos por la gloria eterna del Altísimo. Y junto a ellos, casi ocultos en las páginas de la Escritura, se encuentran unos seres aún más enigmáticos, los Ofanim. Aunque su nombre parece simbólico, son criaturas reales que aparecen en una de las visiones más sobrecogedoras de toda la Biblia, la revelación que recibió el profeta Ezequiel. Ezequiel estaba lejos de su hogar, exiliado en Babilonia. Jerusalén había caído. El templo había sido reducido a cenizas y la tierra prometida parecía olvidada por Dios.
Pero en medio de ese tiempo oscuro, el Señor le mostró algo que cambiaría su entendimiento para siempre. No fue una simple mirada al pasado ni una promesa para su presente, sino una ventana abierta al misterio celestial. Él lo relata con precisión. En el año 30, el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo junto al río Quebar, en medio de los cautivos, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. El Quebar era un gran canal cercano a Babilonia, usado para el comercio y el trabajo forzado de los desterrados. Allí vivía una comunidad judía marginada, lejos del templo, lejos de su tierra y a sus ojos, lejos de Dios. Durante 5 años, Ezequiel había sido uno más entre los deportados, viendo cómo el pueblo repetía sus errores incluso en tierra extranjera. Pero de pronto, los cielos se abrieron y un viento poderoso llegó desde el norte, un torbellino envuelto en una nube gigantesca, rodeada de fuego y relámpagos que cruzaban de un extremo al otro. De aquella nube surgieron 4 seres vivientes, los querubines de Dios. Cada uno tenía 4 rostros, de hombre, de león, de toro y de águila, y 4 alas. Con 2 cubrían sus cuerpos y con 2 tocaban las alas de su compañero. Sus piernas eran rectas, sus pies semejaban los de un becerro y brillaban como bronce bruñido. No se movían como nosotros, avanzaban en línea recta, sin girar, y siempre en la dirección en la que el Espíritu les guiaba. El sonido de sus alas era ensordecedor. Ezequiel lo describe como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, como el rugido de un ejército en marcha. Todo alrededor temblaba bajo ese sonido, como si el aire mismo estuviera vivo. Y entonces el profeta vio algo que nunca antes había descrito, una rueda en la tierra junto a cada uno de los seres vivientes. Su aspecto brillaba como el berilo, y su estructura era como rueda dentro de rueda, una rotación perpendicular dentro de otra, lo que les permitía desplazarse en cualquier dirección sin girar. Y lo más asombroso, aquellas ruedas estaban cubiertas de ojos por todas partes y se movían en perfecta sincronía con los querubines, porque el mismo espíritu que estaba en los seres vivientes estaba también en las ruedas. Su apariencia era deslumbrante, semejante al crisólito y lo más sobrecogedor. Estaban cubiertas de ojos por todas partes. Ezequiel insiste en que aquellas ruedas se movían en perfecta sincronía con los seres vivientes. Cuando ellos avanzaban, las ruedas iban junto a ellos, y cuando se elevaban de la tierra, las ruedas se elevaban también. Y entonces el profeta añade algo que nos deja sin aliento. El espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. ¿Puedes imaginarlo? Formaban parte de un organismo celestial perfecto, como si el mismo trono de Dios estuviera vivo y en constante movimiento. No actuaban por voluntad propia, ni se separaban de los querubines. Eran uno solo, una misma estructura, inseparable y armónica. Allí donde se dirigía el espíritu, allí iban ellos, y donde miraba uno, todos se movían en esa dirección. No emitían palabra alguna, porque su función no era anunciar mensajes ni ejecutar juicios, sino sostener la gloria. Eran la base viva y móvil del carro celestial, el soporte viviente del trono del Altísimo. Y cada detalle de lo que Ezequiel contempló estaba cargado de significado. Las ruedas, cubiertas de ojos por todas partes, no dejaban ángulos ciegos ni rincones ocultos. Lo veían todo. Era el reflejo de una verdad que pertenece solo a Dios, su omnisciencia. Él conoce y penetra cada rincón de la creación, y los ojos de las ruedas eran la declaración visible de que su conocimiento está en movimiento constante. Las ruedas no se detenían, avanzaban sin girar, se elevaban y descendían, moviéndose en perfecta armonía con los querubines. Esto no era mera demostración de poder, sino el símbolo vivo de la omnipresencia de Dios.
Su trono no está limitado a un lugar fijo, se extiende por los cielos, cruza los mares, penetra prisiones y alcanza incluso a los exiliados. Pero ¿por qué rueda dentro de rueda? ¿Por qué esta estructura imposible? Representa algo que nuestra mente finita no puede abarcar: el infinito, la eternidad y el misterio divino. Una rueda dentro de otra, girando sin cesar, sin principio ni fin, sin depender de ejes humanos. Así es Dios, eterno, ilimitado y más allá de toda comprensión humana. Un sistema perfecto que no necesita instrucciones, porque es dirigido por su propio espíritu. Ezequiel entendió entonces que la gloria de Dios no está atada a un lugar. El trono celestial no es estático, se mueve, y su presencia puede manifestarse en cualquier punto del universo. Y no fue el único en recibir una revelación así. A lo largo de la Escritura, otros profetas y visionarios tuvieron destellos similares, piezas que encajan en un mismo y majestuoso diseño. Daniel, por ejemplo, fue testigo de algo extraordinario al contemplar el fin de los tiempos. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Allí estaban otra vez, ruedas asociadas al trono, no como simples adornos, sino como símbolos del movimiento, el poder y la presencia activa de Dios. Siglos antes de Cristo, el profeta Zacarías también presenció una imagen que se suma a este misterio: 4 carros saliendo de entre 2 montañas de bronce. El primero tirado por caballos rojos, el segundo por caballos negros, el tercero por caballos blancos y el cuarto por caballos moteados. Estos carros eran enviados a recorrer la tierra, mensajeros y ejecutores de juicios divinos. Una escena de tintes apocalípticos que refleja movimiento, órdenes cumplidas y un cielo que actúa directamente en la historia humana. Y en el último libro de la Biblia, Juan es arrebatado en el Espíritu y describe el trono eterno. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi en ellos a 24 ancianos sentados. Y alrededor y por encima del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. De nuevo, la misma estructura: trono principal, tronos menores, seres cubiertos de ojos, todo formando una corte celestial perfectamente ordenada. Al unir estos testimonios, la imagen se vuelve clara. No son visiones aisladas, sino fragmentos de un mismo diseño. Un cielo estructurado, un reino real, un trono que se desplaza y una corte que funciona como un organismo vivo. Ruedas, carros, seres ardientes, ancianos, en tronos. Todo habla de un orden perfecto en lo invisible, un gobierno celestial que sostiene y dirige todo lo creado. Pero la Biblia no es el único lugar donde aparecen los Ofanim. En el libro de Enoc se les menciona por nombre, y los serafines, querubines y Ofanim, todos los ángeles del poder y los ángeles de los principados y los escogidos y los otros que están sobre la tierra y sobre el agua, todos alzaron su voz con un mismo propósito, y glorificaron, bendijeron, alabaron y exaltaron con un mismo espíritu y con una sola voz. Enoc describe cómo fue llevado delante del trono de Dios, y allí vio a los Ofanim girando eternamente, rodeados de fuego y resplandor, junto a los querubines, los serafines y los arcángeles más poderosos. Eran entidades conscientes, parte de la maquinaria viva del reino. Sus ojos eran incontables, su movimiento no tenía fin y su presencia hacía temblar incluso a los ángeles menores. Pero Enoc añade algo más que la Biblia no menciona. Los llama ángeles del sonido y de la eternidad. Según este libro antiguo, su movimiento no es silencioso, sino que produce un rugido como de trueno, una música que sostiene el cosmos. Son engranajes vivientes que marcan el ritmo del tiempo y guardan el misterio de la eternidad.
son voces sin boca, himnos sin palabras, resonando ante el trono del Altísimo. Y no solo los textos judíos hablan de ellos. Siglos después, en la teología cristiana, el misterioso pseudo Dionisio Areopagita los incluyó en su famosa clasificación de jerarquías celestiales. Allí, los Ophanim son identificados como parte de los tronos, el nivel más alto de las 9 jerarquías, junto a serafines y querubines. Dionisio los describe como portadores de la justicia y el gobierno divino, seres tan cercanos a Dios que reflejan su voluntad sin necesidad de palabras. Cuando pensamos en estas visiones antiguas, podríamos creer que son solo relatos lejanos, pero la Biblia nos dice algo distinto. Pablo escribió: «Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Esto significa que lo que sucede en lo invisible afecta directamente lo que vivimos aquí y ahora. Los ángeles, incluyendo a estos misteriosos Ophanim, no son meros símbolos. En Hebreos leemos: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hay realidades invisibles alrededor de la nuestra, movimientos espirituales que sostienen, protegen y cumplen la voluntad de Dios, mientras seguimos con nuestro día a día sin darnos cuenta. El trono de Dios no está inmóvil en un rincón del universo. Se mueve, avanza, porque su gloria no está confinada a un templo ni a un momento del pasado. Y ahora, después de contemplar el cielo y el misterio de los Ophanim, las palabras con las que comenzó, todo resuenan con un nuevo poder. No tengas miedo, no temas lo que no entiendes, no temas lo invisible, ni los misterios del cielo. Abre tus ojos espirituales. Deja que esta visión transforme tu fe, busca la verdad y abraza aquello que sobrepasa tu entendimiento. Y ahora te pregunto, ¿crees que hay ángeles actuando a tu favor, incluso si no los ves? Vivimos tiempos en los que lo espiritual y lo terrenal se cruzan más de lo que imaginamos, y lo que parecía antiguo está más vivo que nunca. ¿Y tú reconoces huellas de lo que escuchaste hoy en lo que sucede a tu alrededor? ¿Has visto señales? Escribe en los comentarios tu testimonio o experiencia espiritual. Dale me gusta a este video y suscríbete para que este mensaje llegue a miles de personas que necesitan fortalecer su fe.